Hola, bienvenido a esta masterclass donde vamos a estar trabajando cómo elaborar una estrategia paso a paso para aumentar las ventas de tu negocio. Mi nombre es Ben Hidalgo, soy conocido como el emprendedor de emprendedores y pues mi vida empresarial, yo tengo 5 empresas entre empresas y franquicias con las que trabajo a menudo, pero realmente me dedico a mentorizar a emprendedores para tener éxito en sus negocios y el área del marketing es realmente mi pasión y es ahí donde vamos a estar trabajando para entender qué es marketing, cómo funciona el marketing, cuáles son los pasos que tú tienes que dar para llevar tu negocio al siguiente nivel. A mí me tomó muchísimo tiempo aprender cuál era lo importante dentro de la función estratégica de mis negocios para conseguir aumentar las ventas y tener mi negocio en piloto automático. Tener el negocio en piloto automático a nivel operativo, pero también sobre todo a nivel ventas, conseguir como un flujo continuado de clientes hacia mi negocio. Por eso voy a empezar un poco con la definición de qué es marketing. Y ahí lo he aprendido muy bien, donde uno tiene que entender que en marketing no se trata solo de atraer clientes. Lo que nosotros queremos es tener como un séquito de evangelizadores, como si realmente fuéramos una iglesia, que lo que queremos son clientes fieles, fieles que vuelvan una y otra vez a tu negocio. Cuando tú empiezas a entender esto, no estás tan centrado en atraer clientes, que sí es una de las funciones principales del marketing, sino que al cliente que tú atraes realmente lo hagamos tan bien dentro para que ese cliente continúe viniendo mes a mes, semana a semana, día a día, en función del negocio que tú tengas y sobre todo que se convierta en un evangelizador. Cuando ya es un evangelizador no significa solo que él viene, sino que él recomienda constantemente tu negocio y es a partir de ahí cuando uno empieza a tener resultados, porque ha hecho una inversión para atraer un cliente. Ese cliente llega a su negocio, no se va, o sea que con la inversión de uno, él continúa dentro de mi negocio y no solo eso, sino que cuando consigo evangelizar, trabajar todo el proceso de marketing de mi empresa, ese cliente me trae a otro cliente, entonces la amortización en ingresos es increíble y uno trabaja con muchísima más tranquilidad, porque normalmente cuando somos emprendedores, cuando somos pequeños empresarios, el problema que tenemos es que el cliente es muy infiel, el cliente varía, pero eso es porque no tenemos una propuesta única de ventas, porque no sabemos generar el valor necesario para atraer ese cliente. Por lo tanto, vamos a definir marketing, ¿no? Y marketing es convertir a ese desconocido en conocido, de ese conocido llevarlo a cliente, de cliente a un cliente que me compra una y otra vez, a evangelizador. Fíjate cuál es todo el proceso, porque esta es una parte muy importante, luego entraremos a ver más tema, pero es convertir a una persona que no me conoce y a partir de ahí lo que voy a hacer es atraerla y empezar a nutrirla para que luego se me convierta en un cliente. Cuando ya se convierte en un cliente, sigo trabajando para que continúe viniendo a mi negocio, sea fiel, para luego convertirlo en evangelizador de mi marca. Si tú entendiste bien este proceso y ahora vamos a tener tiempo para trabajar sobre él, a partir de ahí tu estrategia de marketing va a ser todo un éxito y tu forma de ver y de pensar sobre tu negocio va a ser totalmente distinta. Te voy a dibujar aquí para que tú veas cómo funciona. En marketing, lo primero que hacemos es atraer, ¿vale? Entonces, la primera fase del estudio que nosotros vamos a trabajar es atraer. Vamos a estar aquí atrayendo clientes a nuestro negocio. Lo vamos a hacer a través de redes sociales, lo vamos a hacer a través de la radio, a través de la prensa, a través de todos los medios locales que podamos tener a disposición y, por supuesto, de Internet para atraer un gran flujo a nuestro negocio. Pero una vez que lo atraemos, en este marketing que te estamos presentando aquí, lo que no nos importa es hacer la venta todavía. Aquí lo que vamos a trabajar, lo primero, es a nutrir bien a este cliente. Nosotros vamos a darle muchísima formación, vamos a analizar cuál es el problema que tiene aquí este cliente, vamos a empezar a nutrirle, vamos a darle contenido de valor para que este cliente realmente se venga con nosotros. Todavía no le voy a hacer la venta. Una vez yo haya hecho bien todo este proceso de nutrición, entonces puedo pasar al proceso de conversión. Este es un proceso delicado porque si yo no he hecho bien todo lo anterior, la conversión no va a ser la correcta. Es decir, lo primero que hago es atraer. Una vez ya tengo al cliente, es decir, yo lo que hago es generar tráfico,
aquí trato de convertir a este cliente y empiezo, a ver si me ves aquí, y empiezo a nutrir mediante emails, mediante contenido, mediante formato, para que tú lo veas bien ahí. Y después llega el periodo de conversión, que es donde ya le vamos a hacer la venta al cliente. Y una vez tenga la conversión, lo que quiero es que este cliente se convierta en un cliente que me siga comprando, y viene la fase de deleitar. ¿Vale? ¿Para qué? Para que este cliente se convierta en un evangelizador. Yo creo que así se entiende. Entonces, esas son las fases en las que vamos a estar trabajando. Vamos a atraer clientes, vamos a nutrirles para tener la conversión, para deleitarles y se conviertan en nuestros evangelizadores. Por eso vamos a entender bien cuáles son todas las fases del proceso de marketing y cómo en cada una de las fases tenemos que trabajar. Cuando vamos a hacer la venta, nosotros tenemos que trabajar bien los beneficios que vamos a aportar a ese cliente. Tenemos que conocer muy bien qué necesita nuestro cliente para ofrecerle perfectamente los beneficios. Tenemos que saber cuáles son las objeciones. Vamos ahora a trabajar y saber por qué no compra un cliente. Por eso decimos que no voy a tener una buena conversión si yo no nutro bien toda esa fase de nutrición, donde tengo que trabajar bien el beneficio del cliente. El cliente tiene que saber que yo soy bueno en lo que yo le voy a aportar, tengo que conocer cuál es el beneficio que él está buscando, pero yo tengo que saber también cuál es el dolor para que él vea cuál es la solución, y por supuesto tenemos que estar trabajando cuáles son las objeciones que tiene ese cliente. Por eso veamos por qué la gente no compra. ¿Tú qué crees? ¿Por qué crees que la gente no compra? Piensa por un momento. ¿Vale? Mira, la gente no compra, porque a lo mejor no le interesa tu producto. No está realmente interesado en tu producto. Entonces acuérdate cuando estamos hablando de la fase de atraer, nutrir y convertir. Muchas veces no llegamos a la conversión porque la fase de nutrición no la hemos trabajado bien. Si al cliente no le interesa tu producto, es que tú todavía no has sido capaz de transmitir cuáles son los beneficios, lo que tu producto puede hacer por el cliente. Lo que nosotros tenemos que entender es que al final el cliente le da igual lo que sea nuestro producto. Al cliente solo le importa lo que tu producto puede hacer por él. Y esa es una parte muy importante que tenemos que trabajar. Entonces, cuando estamos en este punto de no le interesa mi producto, tienes que pensar por qué no le interesa tu producto al cliente. ¿Qué es lo que tú no has sido capaz de transmitir bien a ese cliente para que ese cliente te compre? ¿Por qué no estás generando valor dentro de ese producto? ¿Por qué ese valor no es percibido? Entonces, una de las principales objeciones que tenemos es que al cliente no le interesa el producto. Entonces, aquí hay un tema súper importante, y es que el producto tiene que estar alineado con lo que nosotros realmente queremos vender. Y muchas veces no estamos en el segmento, en el nicho adecuado. Por eso yo hago muchas veces esta pregunta: ¿tú irías a venderle hielo a un esquimal? No, porque el esquimal está lleno de hielo, pero muchísimas veces no somos capaces de elaborar el nicho o estar en el nicho adecuado, buscar al cliente adecuado, y le estamos ofreciendo el producto a una persona que no es nuestro cliente. Yo veo miles de casos que quieren hacer campañas de Facebook, me dicen: Benji, a mí me vale todo. No vale todo. Tú tienes que saber cuál es tu público objetivo, cómo vamos a llegar a tu público objetivo, qué es lo que tu público objetivo necesita y qué es lo que le vamos a ofrecer, para saber cuál es el dolor que tiene ese público objetivo y cuáles son las necesidades que vamos a cubrir con tu producto o con servicio. Por eso es muy importante que empecemos a trabajar todas las objeciones. Otra de las objeciones es que el cliente no tiene dinero. Muchísimas veces nos responde o que no le interesa el producto o que realmente no tiene dinero. Cuando el cliente nos dice que no tiene dinero, podemos estar otra vez en una situación de que yo no he sido capaz de volver a transmitir bien cuáles son los beneficios de mi producto. ¿Cómo es posible que si un cliente te responde que no tiene dinero, depende del valor del producto que tú estés vendiendo? Pero a veces estamos vendiendo productos de poco valor, y cuando el cliente me responde que no tiene dinero es porque tú realmente no has sido capaz de explicarle al cliente lo que tu producto es capaz de hacer por él. Fíjate cómo las objeciones funcionan en esta área. Es decir, tanto si no le interesa el producto como si te dice que no tiene dinero, es que todavía no has trabajado bien, no has sido capaz de nutrir bien
esas objeciones, es decir, no hemos sido capaces de explicarle al cliente por qué nuestro producto es importante para él, por qué nuestro producto es diferente al resto del producto de la competencia y todo lo que nuestro producto puede hacer por él. Entonces, cada objeción que se te presente tienes que trabajarla como un punto positivo. Es decir, cada objeción que tú recibas de un cliente tienes que trabajar para pensar, ok, me está diciendo que no tiene dinero y no, la pregunta es, ¿qué estoy haciendo yo mal para que ese cliente todavía no me compre a mí? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo mal para que ese cliente, qué es lo que yo no he sido capaz de transmitir de lo que mi producto puede hacer por él? Porque él no distingue que mi producto es mejor que el de la competencia. ¿Cuál es la percepción que ese cliente está teniendo? ¿Me está viendo como un producto commodity igual al resto o no? Entonces tenemos que trabajar mucho y muy fuerte toda esta área de objeción. Estoy empezando por aquí porque me parece una parte muy importante. Luego vamos a ver paso a paso cómo construir producto, cómo construir la plataforma y cómo llevar a cabo las promociones para atraer clientes a nuestro negocio. Pero hay una función muy básica que es entender cómo explicar la transformación y cómo resolver las objeciones ante una venta, que para mí es muy importante que tú tengas este material. Otra de las objeciones importante es que el cliente no confía en ti. Es decir, el cliente todavía no te conoce y realmente no confía en ti. Te puede haber buscado por internet, te puede haber visto. ¿Qué harías tú en esta situación? Piensa por un momento. O sea, si el cliente todavía no confía en ti, no sabe quién eres, ¿qué crees que podrías hacer? ¿Qué estás haciendo en ese caso? Cuando el cliente realmente no confía en ti. Mira, este es uno de los casos muy habituales que se nos da cuando somos emprendedores, cuando estamos arrancando un negocio. Todavía no nos hemos dado a conocer, todavía ese cliente no nos conoce y todavía no sabe si somos buenos o no. Esta es una de las objeciones habituales que tenemos que trabajar dentro de los negocios. Cuando un cliente no me conoce, yo tengo que darme a conocer. Yo tengo que tener testimoniales de otros clientes que ya me han comprado. Tengo que darle fiabilidad si he salido en un periódico local. Yo, por ejemplo, lo que hago muchísimas veces es salir en un periódico local para darme a conocer, utilizar alguna campaña de radio para darme a conocer. Entonces le digo anunciado en radio, anunciado en prensa, para que ellos ganen confianza conmigo. Y sobre todo lo que hago es usar testimonios de clientes. Yo puedo ser un emprendedor, puedo acabar de arrancar, pero yo ya tengo clientes y lo que hago es pedirles que me graben un vídeo, que me dejen un testimonio para que valoren el servicio. Eso va a generar muchísima credibilidad. O lo que puedo hacer es incluso grabarme yo en vídeo, como me estoy grabando aquí, y presentarme al cliente, presentarle a la empresa, presentarle al equipo. Entonces es muy importante y es otro de los fallos que tú vas a tener si no trabajas esta parte en el que tú sepas transmitirle al cliente que eres una empresa, que trabajas por él, que estás enfocado en buscar una calidad y en tener excelentes resultados para él. Por lo tanto, tienes que trabajar mucho en esta área, que es por qué el cliente no trabaja en ti. Otra de las objeciones que nos encontramos muy a menudo es el no lo quiero ahora. El no lo quiero ahora puede ser porque no es el momento, ahora no puedo, es en otro momento, pero para mí vuelve a ser una de las objeciones importantes en la que yo, como empresa, no he sido capaz de transmitirle al cliente lo que yo soy capaz de hacer por él. Fíjate que en casi todas las que te estoy diciendo, no tengo tiempo, no tengo dinero, no lo quiero ahora, todas es porque yo no he trabajado bien toda esa fase de nutrición inicial. Automáticamente he atraído a un cliente y lo he querido llevar a la venta. Este es un error muy grave que nosotros cometemos como emprendedores, como empresarios, porque antes de llevar el cliente directamente a la venta, nosotros tenemos que nutrir y tratar de resolver toda esta área. El cliente nos tiene que conocer, tiene que saber que somos adecuados para él, tiene que saber que entendemos cuál es su dolor, cuál es su necesidad y que somos profesionales preparados para llevarle al siguiente nivel y tenemos que trabajar con él. Entonces, cada vez que te encuentres una de estas objeciones, piensa qué es lo que tú estás haciendo que no te deja pasar al siguiente nivel. Esto nos pasa a diario, nos pasa todos los días. Un cliente que nos dice no lo quiero ahora, un cliente que nos dice no tengo dinero, un cliente que nos dice no es el momento. Y al final todos son indicadores de que yo no estoy haciendo bien mi estrategia de marketing. Es decir, yo tengo un producto que mi cliente no es capaz de diferenciar del resto de productos, yo tengo una empresa que mi cliente no es capaz de diferenciar del resto, yo tengo algo que él no sabe
que lo que yo puedo hacer por él. Por eso vamos a estar trabajando, no te preocupes, pero sí quiero arrancar por aquí porque me parece súper interesante que conozcas uno de los fallos rápidos que uno puede detectar y aplicar inmediatamente dentro de su negocio. Otra de las objeciones es la falta de seguimiento, es decir, muchas veces yo voy a un negocio, pido un presupuesto, me dan un presupuesto, me enseñan el producto, me voy a casa, pero yo todavía no he decidido comprarlo. Pero a partir de ahí, como yo no vuelvo a tu empresa, tú no me haces seguimiento. Y a partir de ahí se dice que más del 30% de las ventas se pierden en la falta de seguimiento. Si yo he estado en tu negocio, te he pedido un presupuesto para comprar un producto, comprarte un servicio. Me has enseñado lo que tú puedes hacer por mí, me has enseñado parte, lo he visto, no lo he visto y bueno, sí, normalmente se da un presupuesto y a lo mejor a la semana llaman a ese cliente, pero a lo mejor no es el momento. No es el momento porque simplemente yo todavía no tengo la confianza en ti, no sé si eres bueno, no sé si tu empresa funciona bien, no sé si es un equipo profesional. Entonces tienes que, en esta fase de seguimiento, tratar de trabajar esa fase de nutrición. Volvemos otra vez a la primera fase, que es la fase de atraigo un cliente nuevo, atraigo un lead y desde que yo atraigo el lead lo vuelvo a nutrir. Entonces yo atraigo el lead y una vez que atraigo el lead entro a esta fase de nutrición. Fíjate lo importante que es nutrir y para nutrir tenemos que ver todo esto porque si no, no voy a convertir, no voy a conseguir la conversión de venta del cliente. Por mucho que yo lleve al cliente a la venta, no vas a conseguir la conversión. La falta de seguimiento sucede en la mayor parte de las pymes y de los emprendedores. ¿Por qué? Porque no tenemos no tenemos equipo, no tenemos recursos para dedicarle tiempo a hacer seguimiento al cliente. Sin embargo, el 30% de tus ventas pueden estar en manos de esa falta de seguimiento. Hoy por hoy existen herramientas que se llaman autorrespondedores. Nosotros dentro del Club de Marketing tenemos tutoriales para Weber y GetResponse donde paso a paso te vamos a enseñar cómo usar estos autorrespondedores, donde tú puedes desde que llega un cliente activar una secuencia para que vayamos camino a camino. Te lo voy a pintar aquí para que entiendas cómo funciona. O sea, el cliente me pide un presupuesto y lo que hago es pedirle el email a este cliente. Una vez yo recibo el email de este cliente, le envío el email 1, o sea, me deja su dirección de email, le enviamos el email 1, imagínate, al día siguiente, más un día, donde ya le envío el presupuesto, por ejemplo. ¿Vale? Me ha pedido presupuesto, le pido el email para hacérselo llegar y un día se lo envío. Y a partir de aquí empiezo la automatización. ¿Vale? Yo sé cuáles son las objeciones de mi cliente. Pues mi cliente, por ejemplo, no me conoce, no sabe lo profesional que soy, etcétera, etcétera. Entonces, tú tienes que saber cuáles son las objeciones aquí que puede tener tu cliente. Entonces, a la hora de automatizar, imagínate, le puedo decir que a los 2 días le envíe otro email donde le envío un vídeo de presentación de la empresa, ¿vale? Aquí le vamos a enviar un vídeo, a ver cómo te lo puedo pintar, ¿verdad? Sería algo como así, un vídeo de YouTube donde le presento mi empresa. Pero como todavía, aquí ya, porque no me conoce, le envío el vídeo, pero todavía no sabe lo profesional que soy. No está bien que yo diga lo profesional que soy. Pues un día más tarde, lo tengo todo en una secuencia automática, le voy a enviar un email con otro vídeo de un testimonio de un cliente. Le vuelvo a enviar dentro de, así, el triangulito, y ahí le vuelvo a enviar. Aquí le envío un vídeo de presentación mío y del equipo. Aquí le envío ya un vídeo, un testimonio de otro cliente. Y así como tú quieras continuar un día siguiente. Imagínate que estamos hablando de un hotel y han venido a pedirnos un presupuesto para una boda, ¿verdad? En la compra hay un periodo de decisión de compra, salvo que sean compras por impulso, hay periodos que son periodos de decisión de compra. Entonces, desde que el cliente llega aquí para pedirme su presupuesto hasta que este cliente luego realmente me hace la compra,
¿vale? Tiene un periodo que tenemos que trabajar con él. Los novios llegan a pedirnos presupuesto y quieren que le enviemos los menús. Y entonces imagínate, en el primer email le enviamos ya los precios con los menús y demás. Pero todavía no nos conocen. Pues a los 2 días le envío otro email donde sale todo el equipo, el personal, le enseñamos las instalaciones y le empezamos a mostrar tipos de montaje para su boda. Al día siguiente le envío un testimonio de otros novios que ya estuvieron aquí y que se fueron encantados con el servicio. Al siguiente día le envío otro montaje o cómo quedaría montado su salón para que lo vean. ¿Qué va a suceder si tú trabajas de esta manera? Piénsalo por un momento. Entonces, el seguimiento es vital para un negocio. Imaginaros que yo tuviera un local de bodas, un salón para bodas, un hotel para bodas, que llegan a pedirme presupuesto y yo todos los días daría presupuestos. La conversión puede aumentar entre un 30 y un 50% si tú sabes hacer un excelente seguimiento y sobre todo si tú lo sabes automatizar. Y sobre esto vamos a estar hablando para que tú entiendas cómo funciona, ¿vale? Otra de las objeciones, fíjate ya cuántas llevamos y todo lo que tienes que trabajar o tenemos que trabajar para aumentar las ventas. Estamos hablando de hacer una estrategia de marketing paso a paso que aumente tus ventas. Y simplemente vamos en el paso número 1, que es resolver objeciones, y fíjate cómo ya te estamos dando soluciones para que tú resuelvas objeciones. Otra de las objeciones es falta de entendimiento. Esta es algo muy habitual. Yo llego a muchísimas páginas web donde llego y no encuentro absolutamente nada. Estaba el otro día con un cliente que me decía: Benji, yo pongo siempre lo primero, lo que menos vendo, porque a ver si lo vendo. ¿Tú crees que una compañía como Amazon o como otra realmente conseguiría eso? Pues no lo va a conseguir. Sería muy complicado que una compañía como Amazon o como Booking, cuando uno entra en booking.com, en booking.com para buscar un hotel, ¿tú crees que Booking pone el hotel lo más difícil, o sea, pone el más feo el primero o pone su mejor gala? ¿Tú crees que reservar en booking.com es fácil o es sencillo? ¿Encontrar lo que tú buscas es fácil o sencillo? Por lo mismo tenemos que hacer nosotros en nuestra empresa, en nuestra página web, en todo lo que tengamos. Tenemos que tratar de facilitarle la búsqueda al cliente, dárselo lo más sencillo, que la compra sea súper fácil. Llegamos luego al formulario de compra y nos empiezan a pedir nombre, apellidos, dirección, edad, sexo, 300 código postal, teléfono, email. Cuanto más le pidas al cliente, menor va a ser tu conversión. Está claro que hay unos datos mínimos que nosotros tenemos que solicitar, pero tienes que facilitar que encuentres rápidamente lo que él está buscando. Tienes que ver que tú realmente, tanto en tu tienda física como en tu tienda online, tenemos que trabajar para que el cliente tenga una información clara. Y lo importante aquí, el cliente no le preocupa tanto las características del producto. Le preocupa lo que el producto puede hacer por él. Y muchísimas veces tenemos páginas web donde estamos hablando de las 1001 características y los 300.000 colores que tiene el producto y las 300.000 cosas que tiene el producto. Al cliente lo que realmente le preocupa es lo que tu producto va a hacer por él. Si tú eres capaz de transmitirle eso lo primero, él luego llegará a las características, pero muchas veces lo hacemos al revés. Ponemos las 300.000 características primero y luego ponemos la promesa que realmente le puedo hacer a mi cliente, que es lo que mi producto puede hacer por él, y eso es lo que realmente va a hacer que pierdas una venta. Y me encuentro todos los días un montón de páginas web donde llego, no soy capaz de encontrar y me voy, y llego a otra página web menos buena, pero que llego y automáticamente encuentro lo que quiero, veo un vídeo rápido, lo compro y ya está. ¿Por qué? Porque te están dando toda la información y el contenido, y tú te tienes que poner en la piel del cliente, tienes que trabajar en la empatía del consumidor para ofrecerle a tu consumidor lo que realmente necesita. Otra de las objeciones importantes que nos encontramos es la falta de percepción de calidad. Esta es muy habitual y tiene que ver con la que el cliente no me conozca. Es decir, a veces llega uno a una página, uno dice que él es el mejor en un producto o en un servicio, pero luego llega a la página web y ve una página web pobre, o le da una tarjeta de visita, pobre, o cuando responden al teléfono responden de una forma inadecuada. Entonces es súper importante que
tu percepción de calidad, que no es que tu producto no sea de calidad o no, partimos de la base de que eres un empresario que da un producto o un servicio excelente, pero lo importante es que todo lo que envuelve a ese producto, tu imagen corporativa, cómo tratas al cliente, cómo tú te presentas a ese cliente, tiene que tener una percepción de calidad. La calidad no solo es en materia, sino es percibida. Imagínate como una empresa como Apple, cuando te entrega un teléfono móvil, te da un teléfono espectacular, pero todo el envoltorio, la caja, cuidan hasta el último detalle en la calidad percibida. Por eso es muy importante que trabajes la calidad que tú vas a ofrecer a ese cliente para que veamos un poco todo lo que tú vas a ofrecer, y muchas veces incluso el cliente compra más por el envoltorio que por el propio producto. Compra más por toda la percepción de calidad global que le estás dando que por el propio producto en sí. Y ahí tienes otra de las objeciones que tenemos que trabajar. Una muy habitual es falta de tiempo. Falta de tiempo. El cliente dice, no, es que yo no tengo tiempo para esto, es que yo no tengo tiempo para ir, es que yo no tengo tiempo para comprar, es que yo no tengo tiempo para nada. Hoy por hoy con Internet esta objeción es súper válida, porque nosotros todo lo puedes comprar a través de Internet, te lo enviamos a casa y no suele haber ningún tipo de problema. Pero cuando el cliente me dice es que no tengo tiempo, tómatelo otra vez como las primeras. Es porque todavía no has sido capaz de transmitirle lo que tu producto puede hacer por él. Cada vez que un cliente te presente una objeción, empieza a pensar qué es lo que yo no estoy haciendo, qué es lo que está fallando en mi propuesta única de venta, cuál es el valor que yo no estoy transmitiendo, porque cada vez que un cliente nos presenta una objeción es que nosotros no hemos trabajado bien todas las objeciones, y no trabajar las objeciones significa que yo no le he explicado bien todo lo que yo puedo hacer por él. Por eso es importante que repases todas estas objeciones y vayas pensando cuál es la que te falta para ver qué es lo que tu cliente puede hacer por él, para ver un poco cómo lo podemos hacer. Entonces, lo primero que debes entender es que la gente compra por sus razones, nunca compra por las tuyas, y eso es algo súper importante. El cliente va a comprar siempre por sus razones y no va a comprar por las tuyas. Entonces, el cliente quiere saber lo que tu producto va a hacer por él y no lo que tu producto es. Y esto es muy importante que lo entiendas. O sea, no le preocupa absolutamente nada lo que tu producto es, sino lo que tu producto puede hacer por él. Entonces, tenemos que estar transmitiendo constantemente todo lo que el producto va a hacer por él, y eso es algo muy importante para él. Por lo tanto, vamos a repasar. Vamos a ver por qué no compra la gente, ¿vale? Lo primero, porque no le interesa tu producto, ¿vale? Tienes que tener esta objeción muy clara y ver que si te dice que no le interesa tu producto es porque realmente no has sido capaz de transmitirle lo que tu producto puede hacer por él. La otra es que no tiene dinero. Es decir, el cliente, volvemos a lo mismo, si te dice que no tiene dinero, salvo que vendas productos de high ticket, de alto coste, pero normalmente vendemos productos de ticket medio, es porque no hemos sido capaces de transmitirle al cliente todo lo que podemos hacer. O también podemos pensar en buscar una facilidad de pago para ese cliente. A veces puede ser una estación real y podemos buscar fraccionar el pago y ofrecerle a ese cliente cómo lo puede hacer. Otra de las objeciones que habíamos comentado es que ese cliente no confía en ti. Piensa que si no confía en ti es porque no has sido capaz de transmitir lo que tú eres capaz de hacer por él. El no lo quiero ahora exactamente igual. No hemos sido capaces de transmitirle. Falta de seguimiento. Aquí hemos visto casos de cómo tú puedes automatizar con autorrespondedores como Aweber o GetResponse para darle esa parte al cliente. Falta de entendimiento, que el cliente no entiende perfectamente lo que tú puedes hacer por él. Entonces es muy importante que trabajemos cómo lo vamos a hacer. La falta de percepción de calidad y falta de tiempo. Y como resumen, piensa qué es lo que tú puedes hacer por el cliente, ¿vale? Entonces, lo que tu producto va a hacer por ese cliente. Entonces, no estés tan centrado en darle las características al cliente, sino explicarle al cliente la promesa, que es lo que tú puedes hacer por él. Vamos a analizar cuál es el proceso de compra, ¿vale? Vamos a ver cuál es el proceso de compra y cómo funciona la compra. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar las necesidades. Luego, cuando vayamos a la parte de cómo se crea el producto, vamos a analizarla bien esta parte. Pero lo primero, identifica las necesidades. ¿Qué es lo que necesita tu cliente? ¿Vale?
necesito que trabajes en esta parte, que pongas si no el vídeo en pausa y empieces a escribir cuáles son las necesidades que tiene tu cliente, ¿vale? ¿Cuál es el dolor que tiene tu cliente? ¿Qué es lo que tú vas a hacer por ese cliente? O sea, ¿qué es lo que tú puedes hacer por él? ¿Qué es lo que tu producto o servicio puede hacer por él? Pero piensa bien cuáles son las necesidades y piensa cuál es la necesidad que está por detrás de esa necesidad o cuál es el valor que está por detrás de esa necesidad. Entonces, muchísimas veces yo quiero tener calidad de vida, quiero tener seguridad, quiero tener salud. Vamos a identificar después cuáles son los valores por los que compra el cliente, pero piensa por un momento cuáles son las necesidades que tiene tu cliente. Volvemos un poco a lo mismo en esta diapositiva, en la cual decimos que al cliente no le importa lo que es tu producto, solo lo que tu producto puede hacer por él. Entonces, lo primero es identifica cuáles son las necesidades y lo segundo, resuelve las objeciones, ¿vale? Y esta parte es muy importante, por eso arranqué por ella, porque normalmente si estamos centrados en lo que mi cliente necesita y lo que mi producto va a hacer por él, pero nos olvidamos, sobre todo los emprendedores y las pymes, de resolver cuáles son las objeciones que puede tener ese cliente. Reflexiona un poco sobre la primera parte, piensa cuáles son esas objeciones. Por este motivo, porque las dos principales objeciones, cuando uno resuelve objeciones, puntúan 2,5. A ver cómo te explico esto. Es decir, cuando tú identificas las necesidades puntúan 1 punto, pero las objeciones puntúan menos 2,5. Por lo tanto, tenemos que trabajar bien cuáles son esas objeciones para que el cliente sepa cómo le puedo ayudar. Pero yo, si le puedo decir todo lo que mi producto va a hacer por él, todo eso, imagínate que cada solución que tú le vas a dar al cliente sea 1 punto, pero cada objeción son 2,5 puntos. Entonces tenemos que trabajar en todos los beneficios que yo le voy a dar, en toda la transformación que yo le voy a dar a ese cliente, pero tengo que trabajar todas las objeciones. ¿Para qué? Para luego poder ir a la segunda fase, que es la conversión, ¿vale? O la tercera fase. La primera era atraer, la segunda nutrir, la tercera hacer el cierre de la venta. Y entonces ahí uno ya entra directamente a hacer el cierre de la venta, pero no vayas a hacer el cierre de la venta, no vayas a hacer la conversión si previamente no has trabajado todas las necesidades del cliente, cuál es el dolor, cuál es la transformación y todas las objeciones. Y en tu plan de marketing, en todo lo que hagas, en toda tu estrategia, tiene que estar enfocada a toda esta parte. Yo atraigo clientes, los voy a nutrir, convenciéndoles, mostrándole todo lo que puedo hacer por ellos, resolviendo todas las objeciones y a partir de ahí me voy a hacer el cierre de venta, porque las dos principales deseos de ganancia, los dos principales motivadores de compra, uno es el deseo de ganancia y otro es el temor a la pérdida. El deseo de ganancia puntúa como 1 y el temor a la pérdida puntúa como 2,5. Entonces, si yo le doy las ganancias, puntúa 1, si yo le doy menos las pérdidas, puntúa 2,5. Pero fíjate que aquí te voy a dar un truco, porque tú también puedes convertir las pérdidas en tu beneficio. Es decir, uno de los factores, por ejemplo, que el cliente puede tener una objeción es la pérdida de tiempo. Y a lo mejor una de tus soluciones es la pérdida de tiempo. Entonces, con mi producto no vas a perder tiempo. Con otro producto vas a perder tiempo. Entonces, al final, te estás llevando una objeción negativa de menos 2,5 en más 2,5 hacia ti. Por eso es tan importante trabajar toda esta parte de las objeciones y sepamos bien cómo funciona el cliente. Pero ahora vayamos al deseo de ganancia. ¿Por qué compra el cliente? ¿Vale? ¿Cuáles son los intereses que tiene el cliente a la hora de comprar? Hemos visto cuáles son las objeciones, pero vayamos a analizar paso a paso cuáles son las necesidades que tiene el cliente. Entonces, una de las principales necesidades es que el cliente necesita dinero. Quiere buscar una solución para ganar más dinero. Y ahí tenemos que trabajar. Si tu producto es capaz de hacer que tu cliente gane más dinero, tienes que ofrecerle rápidamente esa transformación. Que él vea que con tu producto va a ganar más dinero. Otra de las necesidades que podemos cubrir es que necesitamos seguridad. El cliente necesita sentirse seguro. Si tú tienes una empresa que vas a ofrecer seguridad, que vas a ofrecer garantía, ese es uno de los grandes beneficios que el cliente está buscando. Estos son los grandes botones activadores de compra. Son las transformaciones que el cliente está buscando. ¿Cuáles son las necesidades que ese cliente tiene?
¿vale? Otra es que necesita gustar. Aquí está todo el sector de la belleza, las peluquerías, de la moda. Nos encanta sentirnos guapos, guapas, atraer. Entonces tienes que transmitir ese mensaje para que el cliente vea cómo puede cubrir contigo toda esa necesidad de sentirse mejor. Otra es el estatus y el prestigio. Nos encanta sentirnos en la cima. Esto es para un perfil de persona. Entonces, si tu producto va a producir estatus, va a producir prestigio, trata de comunicar constantemente la transformación que tú vas a darle y los beneficios que le vas a dar en esa área. Otro es tener una excelente salud y sentirnos en forma. Entonces, todos los productos de gimnasios, de dietas, etcétera. Entonces, hazle la promesa al cliente que vea que contigo el beneficio va a ser la salud y sentirse en forma. Otro, nos encanta también, este es uno que me gusta a mí personalmente, son los halagos y los reconocimientos. A todas las personas, y esto lo vemos mucho en coaching, nos encanta el reconocimiento. Cuando hacemos algo bien, nos encanta que nos reconozcan que hagan algo bien. Por eso, toda la gente que vendemos formación, al cliente le encanta que luego le entreguen un certificado, que le entreguen un título, que entreguen como un reconocimiento y le hagas un halago por su excelente trabajo. Entonces, si estás en esta área, tienes que ver si tú vas a dar ese beneficio de que él consiga un halago o un reconocimiento. Otra importante, y esta es muy política, es el poder, la influencia y la popularidad. Que el cliente sienta que con tu producto, con tu servicio, va a ser más poderoso, va a ser más influyente o va a ser más popular. Imagínate que vendiéramos un curso de neuroinfluencia, pues vamos a venderle que va a ser más influyente, que va a ser un influencer, que va a influenciar sobre sus audiencias, sobre su público y demás. Súper importante que conozcas un poco cómo funciona la mente del consumidor, porque estos son todos los botones activadores de compra que tiene la mente del consumidor. Otro es, que gusta un montón, es liderar el campo, es decir, ser un líder, ser un experto en una de las áreas. Entonces, si vas a vender algo que va a hacer que ese cliente se convierta en un líder de su campo, pues ahí tienes que comunicarle que va a ser el líder de ese campo y le va a proporcionar. Otro es, por ejemplo, todo el segmento del amor, de la compañía, pertenencia a un grupo. Todo ser humano, pues esta área también es casi común a todos, nos gusta sentirnos amados, sentirnos acompañados y pertenecer a un grupo. Por eso muchísimas veces en formación creamos los grupos de Facebook, creamos todo esto porque ayuda muchísimo también a la hora de venta el sentirte acompañado, el sentirte en un grupo. Entonces, si realmente tu producto o servicio va a ofrecer eso o puede complementar con esto, ahí tienes otro gran botón de compra. Otro botón de compra es el crecimiento personal, es decir, todo lo que implica formación, sectores, coaching, PNL, todo lo que es crecimiento como persona, es un gran botón de compra que atrae muchísimo al ser humano y a la compra, ¿no? Entonces, tienes que pensar que todas las decisiones de compra realmente son emocionales. Realmente en el cerebro nosotros justificamos bajo la lógica, 2 más 2 son 4, hacemos la justificación, pero finalmente tenemos que tomar esa decisión. Por lo cuanto, para activar ese botón de compra tienes que aumentar el deseo de comprar, tienes que trabajar en el cliente para aumentar fuertemente tu deseo de comprar. Recuerda, tenemos que trabajar los beneficios, pero yo pido que antes de trabajar los beneficios, lo primero que hagas es trabajar las objeciones. Analiza bien cuáles son las objeciones que te vas a encontrar, cuáles son las objeciones que tú recibes todos los días o casi todos los días. Cuando un cliente te dice que no, piensa por qué te ha dicho que no, cuál es la objeción que está detrás, qué es lo que tú no estás trabajando, para luego trabajar los grandes activadores de compra, que es lo que ya tu cliente, lo que tu producto, tu servicio puede hacer por él. Y ahí es donde uno tiene que trabajar para aumentar el deseo de compra. Tiene que ver bien cuáles son los deseos que generas, cuál es la transformación que tu producto va a hacer por ese cliente y tratar de activar potentemente el deseo de compra. Pero el deseo de compra, si no has resuelto las objeciones, recuerda que pesaban 2,5, no vas a conseguir convertir. Con lo tanto, esta es la fase inicial antes de empezar a elaborar ninguna estrategia, que tú entiendas bien cómo funciona la compra, ¿vale? Es muy simple. Es decir, es como una fórmula muy simple de utilizar que tienes que analizar y estudiar para conseguir realmente resultados, y uno tiene que trabajar objeciones, tiene que buscar los botones de compra y a partir de ahí reducir todo el temor de pérdida
Es decir, que el cliente no siente que va a tener activa el botón de compra, reduce todo el temor de pérdida, concéntrate en darle valor, darle todo el valor y la transformación, y a partir de ahí decimos siempre que hay una ley de Pareto, y es que el 20% de los beneficios generan el 80% de los resultados. Es la ley del 80-20 de Pareto, y el 20% de tus beneficios generan el 80% de los resultados. Pero cuidado, porque las objeciones tienen que estar plenamente resueltas para que realmente puedas ya presionar ese botón de compra, ¿vale? Voy a hacer una pausa, reflexiona hasta aquí. ¿Cuáles son las objeciones que tiene tu cliente? ¿Cuáles son los beneficios que tú aportas? ¿Cuáles son tus botones de compra? Y continuamos.